Recién volví a tener luz en mi casa, pasó eso. Uh. Sí, no, la verdad, vio que con este tema de la luz, el internet, se complica un poco todo. Bueno, ya está solucionado el tema entonces. Sí, por suerte, si le parece, arrancamos. Sí, por supuesto, dale, dale. Lo quiero presentar. Presentalos a los chicos, no sé. Sí. Él es el doctor Farinella, docente de nuestra facultad, está en Derechos Humanos y Internacional Público, es un gran docente de nuestra facultad y la verdad que es uno de los docentes que siempre está predispuesto para hacer este tipo de actividades y nada, palabras de agradecimiento y un honor que pueda compartir este espacio con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Abril, gracias por convocarme y bueno, la idea es ayudar un poco a los chicos que están cerca del parcial. Y que no sé cómo está estructurado, si quieren eh, comenzar haciendo alguna pregunta, prefieren escuchar hablar sobre algún tema en particular. Yo estoy acá dispuesto a lo que precisen. Chicos, ¿ustedes quieren empezar por algún tema o quieren que arranquemos con principios de los derechos humanos? Si ponen en el chat, voy leyendo. Ahí puso una alumna principios de los derechos humanos. Bárbaro. Rosario, ahí. Bien. Bueno, miren, yo primero les haría dos comentarios. El primero tiene que ver con la urgencia que ustedes tienen y está bárbaro porque están por tener nosotros. La comisión 2 ya hemos tomado y hoy tienen el recuperatorio. Ustedes estarán rindiendo esta semana más o menos. Con lo cual, bueno, tendrán esta cuestión para repasar. La de principios y algunas otras cuestiones. Pueden preguntar de cualquier tema de derechos humanos. Con vistas al parcial. Pero, en segundo lugar, y desde lo que yo creo, y este sería el segundo comentario antes de empezar, las cuestiones sobre las que hoy vamos a estar hablando pueden ayudar en lo inmediato, esta semana o la otra, a aprobar un parcial, pero en realidad les van a ser útiles durante toda la carrera y sobre todo les van a ser útiles cuando se reciban, cuando ejerzan. Porque las cuestiones de derechos humanos ustedes las van a ver en cualquier rama del derecho. Hoy en día, elijan cualquier tema, díganme cualquier tema, o piensen en cualquier situación donde una persona sufre un daño o de alguna manera ese hecho esté captado por el derecho y siempre van a tener una cuestión relativa a derechos humanos. Que de alguna manera deriva de, y ahora si quieren ya empezamos, deriva de lo que se conoce como el principio de indivisibilidad de los derechos humanos. A mí me gustaría que fuera algo interactivo, porque lo que puedo decir yo lo pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier libro, en internet, pero lo que no van a encontrar es la respuesta a algunos de los interrogantes que ustedes puedan tener de manera específica. Empecemos con el principio de indivisibilidad, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Qué creen que es? Y se pueden equivocar y lo mejor que pueden hacer es equivocarse. Pues yo aprendí cuando me equivocaba. Si decía todo bien, a los 2 minutos me lo olvido. Entonces, ¿qué es el principio de indivisibilidad? A ver. Estoy pasando a ver a quién llamo, pero no se asusten. A ver. Delfina Gómez. Delfina, ¿te animás? Hola. Delfina, ¿estás por ahí? Cualquiera. Rosario, que pidió por los principios. ¿Qué les parece? ¿Qué significa que los derechos Y humanos que son no indivisibles? son divisibles como tal. ¿Quién está hablando? Valentina González. Bárbaro. Está bien, no importa el apellido. Valentina. Así nos estamos en conocimiento. Que no son divisibles. ¿Y cómo podrían dividirse? ¿Qué vieron ustedes de divisiones de derechos humanos? ¿Qué tipo de divisiones han visto? Hay una que los dividen de acuerdo a 3 grupos principales o 3 generaciones. ¿Eso lo han visto? Nunca tuvimos clases de nada. No vimos Ay, nada en ay, realidad. ay, 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 me siento mal.
No, nosotros damos clases desde el primer día. Bueno, no vamos a empezar a hablar de otras Bueno, cosas. es que en No, a realidad ver, nosotros estamos como que está de bien. cero no sabemos prácticamente nada. Lo que sabemos es lo que sabemos de lo que leímos y no sabemos si está bien o mal. O sea, es como que Mm. estamos así a la deriva. Bien, acá están escribiendo, muy bien, están escribiendo acá en el chat, están escribiendo generaciones de derechos, perfecto. Otra persona, a ver si abro el chat. Otra persona también escribió otra distinción entre formales, está bien, pero vamos a encararlo desde otra perspectiva, porque no sé qué clases han tenido. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer algo básico en donde mencionemos algunos principios, ustedes precisan lo simple, algunos principios y algunos conceptos relativos a los principios, y luego sí, me gustaría que vayan planteando alguna pregunta o como dijo recién Valentina, ¿no? Si han leído algo o han estudiado algo, si quieren chequear a ver si el resumen que han hecho o lo que tienen es, entre comillas, correcto. Si está bien o si han entendido o comprendido bien. Cuando hablamos, básicamente, a cualquier persona, salen de la facultad, ven a una persona esperando el colectivo y lo que les puede decir de referencia a los derechos humanos es uno de los principios más antiguos que se relacionan con los derechos humanos, que es el de universalidad. Es decir, se dice, los derechos humanos son universales. Bien, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de universalidad podemos hablar de diferentes cosas. Ustedes saben que, perdón, si voy rápido me dicen, no sé si toman nota o qué es lo que hacen. ¿Cómo están haciendo? ¿Está bien así o voy más lento? No, está perfecto, sí. Bien. Cuando hablamos, ustedes saben que cualquier norma se puede analizar desde su vigencia efectiva o su existencia formal, es decir, la norma existe porque ha sido elaborada según un procedimiento, proceso de formación y sanción de la ley, en donde han intervenido las cámaras, ha logrado las mayorías necesarias y finalmente el Poder Ejecutivo promulgó y publicó la ley. Y a partir de ahí está vigente. Eso es la ley en sentido formal. Serían lo que ustedes conocen como derecho objetivo. Es el conjunto de derechos que existen en nuestro país. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra forma en la que puedo considerar a cualquier norma? Y me puedo preguntar si esa norma se cumple en la realidad, si la gente puede ejercer realmente esos derechos. Ese es el sentido material, o considerar a la ley en sentido material. Es decir, si realmente el derecho puede ser ejercido, y si no puede ser ejercido, si hay algún procedimiento que me permita a mí reclamar ante una autoridad para que pueda ejercerlo. Entonces, ley en sentido formal es la existencia, la vigencia de la ley. Ley en sentido material es la aplicación efectiva, concreta, el goce efectivo del derecho. Cuando hablamos de universalidad, entonces, si los derechos humanos son universales, podemos preguntar cualquiera de las dos cosas. Si son universales formalmente o si son universales materialmente. ¿Entienden esto? Si no lo entienden, me dicen. ¿El silencio es declaración de voluntad? ¿Qué les parece? ¿Qué saben de eso? ¿Sí o no? Depende. ¿El Si se principio general exige cuál es? ¿El principio general cuál es en derecho? el, Que el que el silencio silencio no es... es. Perfecto, claro. El viejo dicho, el que calla otorga, no existe. Es al revés en el derecho. El que calla no otorga. Entonces, ustedes se quedaron, yo les pregunté si habían entendido, se quedaron callados, y eso, ¿qué significa? ¿Está bien? Entonces, universalidad en sentido, yo me puedo preguntar si los derechos humanos son universales formalmente. Es decir, si los estados, los 193 estados que existen en el mundo, miembros de Naciones Unidas, los han incorporado en su normativa interna. Y se han firmado tratados universales o tratados regionales o tratados bilaterales con otros estados reconociendo derechos a sus habitantes. Esa es una pregunta. ¿Son universales formalmente? ¿Hay normas y los estados se han obligado con esas normas? Esa puede ser un análisis de la universalidad. El segundo dijimos que podía ser la universalidad material, es decir, si los derechos se cumplen, si la gente puede gozar de los derechos que se consideran humanos. Primer punto, ¿la universalidad formal existe?
Podríamos decir casi que sí, porque la enormísima mayoría de los estados que existen en el mundo han firmado al menos algún tratado de derechos humanos. Reconocen algunos derechos, y no todos, algunos derechos considerados humanos. Y, mal que mal, la mayoría ha incorporado leyes, ha incorporado en su derecho interno normas que reconocen estos derechos para sus habitantes, para los habitantes que están dentro de su jurisdicción. Con lo cual, desde el punto de vista formal, podría decir, bueno, ¿los derechos humanos son universales? Sí, son universales. China ha firmado tratados de derechos humanos. India ha firmado tratados de derechos humanos. ¿Por qué menciono a China y a India? Y porque entre los dos estados son 1/3 de la población mundial. Ahora, cuando pasamos al otro capítulo, decir, bueno, y materialmente, en el mundo, la gente goza de los derechos, los ejerce diariamente, bueno, ahí tenemos que empezar a considerar que la realidad que nosotros, la microrealidad que nosotros podemos vivir o ver en Mar del Plata o a través de la televisión en el conurbano bonaerense, se multiplica, se amplía en el resto del mundo. Hay gente que muere de hambre, hay gente que tiene como expectativa de vida, fíjense eso, ustedes el año pasado en político habrán visto cuánto vivía una persona en el medioevo. Es decir, una persona en la Edad Media llegaba a los 40 años, 45. En el Imperio Romano llegaba a los 30. ¿Cuál es la expectativa de vida hoy en Argentina? Para alguien que nace hoy, no para ustedes o para mí. Para alguien que nace hoy, la expectativa de vida en Argentina está en 70 años largos. Pero hoy en día, en el año 2020, la expectativa de vida en el país más pobre de África es de 35 años. Yo estaría muerto y ustedes estarían, bueno, a mitad de camino, ya pasaron la mitad de su vida, fíjense eso. Es obvio que materialmente los derechos no son universales, porque hay millones de personas en el mundo que no pueden ejercer derechos básicos, ni estemos hablando de lo que estamos haciendo ahora, el derecho a la educación, ni hablemos de eso. No pueden comer, no tienen alimento, no tienen medicina para sus hijos, y tienen una expectativa de supervivencia, ni siquiera de vida, de 35 años. Entonces, cuando empezamos a hablar de universalidad, de lo que hablamos en realidad es de la pretensión que tiene la comunidad internacional y que los derechos sean universales en algún momento, que cada vez más estados vayan adhiriendo a tratados internacionales y con esto, al adherir a tratados internacionales, vaya volcando luego en su norma interna los postulados de esos tratados. Fíjense, durante la dictadura obviamente no había normas, dictadura argentina, no había leyes de derechos humanos en Argentina, no, porque la dictadura precisamente los violaba, los vulneraba diariamente. Uno de los primeros actos que hace el primer gobierno democrático después de la dictadura, el gobierno de Alfonsín, es ratificar la KDH, la Convención Americana de Derechos Humanos, una norma fundamental cuando se habla de derechos humanos en toda América, no solo en Argentina. Y aparte, ustedes también lo saben, parte del bloque constitucional argentino, 75, artículo 25, inciso 22, derecho constitucional. Eso ya lo saben. A partir de la ratificación de la KDH por parte de Argentina, Argentina se obliga internacionalmente a respetar los derechos humanos, comienza a legislar, el Poder Legislativo argentino, el Congreso, comienza a legislar, comienza a dictar normas sobre derechos humanos. Un ejemplo, el divorcio. No existía el divorcio. No había divorcio en Argentina. Si una persona se casaba con otra, iban a morirse marido y mujer. Y si en los hechos se separaban, y bueno, iban a estar separados de hecho, pero para la ley iban a seguir siendo marido y mujer. Y los hijos iban a ser los únicos que iban a tener, entre comillas, papeles, iban a ser los hijos nacidos dentro de ese matrimonio. Porque si alguno tenía un hijo fuera de ese matrimonio con otra pareja, quería rehacer su vida, esos hijos iban a ser hijos extramatrimoniales. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Estamos hablando de hace 30 y pico de años atrás, no estamos hablando de hace 100 años atrás. Bueno, eso no existía en Argentina.
La mujer, hoy que se habla tanto de los derechos de la mujer, y muy bien que así sea, la mujer no decidía sobre sus hijos. El padre tenía la patria potestad. El padre decidía qué hacían los hijos, dónde estudiaban, si estudiaban en una escuela confesional, estudiando religión, cuál religión o no. Si tenían que salir del país, la mujer le tenía que pedir permiso al esposo, y ni que hablar de ninguna cuestión de género, que por supuesto no existía. Todos esos avances enormes se deben a la ratificación, comenzaron con la ratificación que hace Argentina de la KDH. Entonces, ¿qué es universalidad? Y bueno, es la pretensión que tienen los derechos humanos como tales de ser universales, de que los estados vayan ratificando, comprometiéndose internacionalmente y a partir de ahí ir legislando internamente. Y finalmente, como último paso, que esos derechos que los estados legislan, la gente los pueda ejercer de manera concreta. Que haya fondos, que haya presupuesto, que haya agencias gubernamentales y que realmente la gente diga, bueno, yo puedo ejercer estos derechos. No, tengo una ley muy linda, pero no tengo a dónde dirigirme para hacerla cumplir. ¿Entendido esto? ¿Podemos pasar a otro principio? O si hay preguntas, escucho. Sí, pasemos a otro. Muy bien. ¿Cuál quieren? A ver, mencionen algún principio que les guste para escuchar hablar. No quiero aburrirlos demasiado, pues me gusta más cuando charlamos. Pero bueno, ustedes, pobres, si no han tenido... Díganme algún derecho, principio, por favor. En el A chat ver, pusieron de efectividad. ahí vi principio de efectividad y principio de no discriminación. Los voy anotando. No discriminación. La no discriminación la vamos a tratar junto a la igualdad y a la dignidad. Bueno, cuando hablamos del principio de efectividad, es muy sencillo. Es decir, los derechos humanos va junto con el principio de indisolubilidad, que es complicado de decir, pero que es sencillo de entender. La efectividad va de la mano de lo que acabamos de decir. La aprobación de un determinado derecho a través de una norma tiene como fin último que la persona pueda gozar del principio. Y acá nace una distinción entre diferentes tipos de normas, que son las normas, y esto es importante, creo que está en el programa mencionado, no sé, bueno, cada uno verá si después lo evaluarán o no. Es decir, nosotros lo evaluamos porque es importante. ¿Qué es la distinción entre normas? Operativas por un lado y programáticas por otro. No sé si lo han escuchado antes. Cuando hablamos de normas, bien, cuando hablamos de normas operativas, estamos diciendo que cuando Argentina ratifica un tratado internacional, cualquiera sea, esas normas, ese contenido del tratado, esos derechos que están en el tratado, pueden ser inmediatamente, luego de la ratificación, el tratado está en vigencia, Argentina se compromete, al día siguiente yo puedo presentarme ante un juez e invocar cualquiera de esos derechos que está en el tratado. Porque tienen operatividad, es decir, son directamente invocables por nosotros, habitantes, y son directamente ejecutables por la justicia. Los puede aplicar un juez de manera directa. Argentina ratifica el tratado, el derecho ya existe, puede ser invocado por cualquiera de nosotros y puede ser aplicado por cualquier juez. Esto si la norma es operativa. No necesita otra legislación de carácter interno para entrar en vigencia en Argentina. ¿Entendieron entonces? Una norma operativa se invoca y se aplica de manera directa, sin necesidad de legislación interna. ¿Hasta ahí está? ¿Y los derechos humanos se consideran operativos a partir de...? Vamos despacito, vamos despacito. Estamos en Dolores, vamos a llegar a Buenos Aires. Las normas programáticas, al contrario de lo que estamos diciendo, una vez que
el contenido de un tratado se ratifica por Argentina, necesitan de legislación interna, necesitan que Argentina dicte leyes para que los ciudadanos, nosotros, podamos presentarnos ante el juez y decir, tengo derecho a algo. Con el solo tratado yo no puedo, necesito una norma interna que me habilite. Y el juez tampoco puede aplicar directamente las normas del tratado, sino que precisa una o más leyes u otro tipo de normas para poder aplicarlas en la solución de un caso. Dicho esto, si entendieron la diferencia entre normas Un operativas... ejemplo de... Ay, perdón. Un ejemplo de normas No, programáticas. quiero que lo den ustedes, por eso les iba a hacer la pregunta. Dicho esto, la diferencia entre qué es una norma operativa y qué es una norma programática, mi pregunta muy simple sería, las normas referidas a derechos humanos deben ser, no estoy preguntando si son, deben ser operativas o programáticas. ¿Qué les parece? Operativas. Ay, operativa. Sin duda, sin duda. ¿Y por qué? Y porque ya están constatadas en los tratados que están jerarquizados y ahí dependería del Estado que se haga cargo. Y bueno, ¿cuál sería la diferencia con otro tipo de normas? Que también están en tratados y también dependen de que el Estado se haga cargo. Si fuera porque están en tratados, todas están en tratados, tanto las operativas como las programáticas. ¿Qué tendrían de especial Claro, pero las normas? A ver. pero esos tratados señalan que los derechos humanos son inherentes a la persona humana. Pero Entonces, sí, no depende. recuerden que si bien hay tratados dentro del bloque de derechos humanos, dentro del bloque constitucional 75-22, también hay otros que no tienen esa jerarquía, que solamente son tratados de derechos humanos y punto. Lo que les estoy preguntando, que parece, y que respondieron tan rápido, fíjense que no tardaron 5 segundos en responder si las normas de derechos humanos eran operativas o programáticas, fue una lucha de años para una persona que a lo mejor escucharon hablar, que se llamó Miguel Ángel Ekmejian. ¿Lo han oído hablar alguna vez? Sí, Sí, sí. es Y bueno, ¿y por qué lo han oído mencionar? ¿En qué contexto? ¿Quién fue Ekmejian? en dos casos, en dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ahí entonces estamos entendiendo. Ekmejian fue, para que lo sepan, el primer titular de derechos humanos en Argentina. Cuando se crea la materia en la UBA, Ekmejian es el primer titular. Y Ekmejian, vigente ya la KDH, lo que les mencioné antes, gobierno de Alfonsín, Convención Americana de Derechos Humanos, Ekmejian lo que hizo fue lo que hoy se conoce como litigio estratégico. Yo busco una norma que todavía no ha tenido desarrollo jurisprudencial y me presento ante la justicia y quiero que la justicia de alguna manera marque un camino, una orientación a futuro. Y eligió Ekmejian la KDH, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y dentro de la KDH después iba a ser mediáticamente conocida por otras cuestiones, como el 2x1, por ejemplo, pero eligió el derecho de réplica, o el derecho a réplica, que consta en la KDH. Y frente a ciertas aseveraciones que se habían hecho en un programa televisivo, en un principio conducido por un periodista, que en ese momento era como la nata de conocido, que se llamó Bernardo Neustadt, Ekmejian mandó una carta documento al productor del programa diciéndole que él no estaba de acuerdo con ciertas opiniones vertidas en ese programa televisivo, que llamaba Tiempo Nuevo, con Mariano Grondona, que era el otro periodista, y pedía que le brindaran el derecho a réplica, que estaba consagrado en la KDH. No había normas argentinas que lo consagraran ni que lo hicieran de alguna manera efectivo. Solamente estaba en la KDH. La productora, por supuesto, se niega, dice, no, yo no le voy a dar igual espacio en un tiempo en donde valía millones la publicidad, no le voy a dar el mismo espacio que tuvo la persona, no le voy a dar ningún espacio, no le voy a dar ningún derecho a réplica, porque no existe en Argentina. Entonces, Ekmejian va a la justicia y le dice, en las diferentes instancias al juez, le dice, acá está, la KDH, Convención Americana, tiene el derecho a réplica, yo quiero ejercerlo. Usted tiene que ordenarle al programa que me brinde el derecho a réplica.
Y la justicia falla por la negativa. Dice algo muy simple: las normas que están contenidas en tratados, no importa si son de derechos humanos, de turismo, de comercio, lo que fuera, las normas que están comprendidas dentro de los tratados son programáticas. Y Argentina, si bien ratificó la Convención Americana, se obligó frente al resto de los estados, no puede brindarle a sus habitantes ese derecho, ni ningún otro que esté en la KDH, porque debe legislar el Congreso argentino para que los ciudadanos tengan ese derecho. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Era muy complicado en la década del 80. Por supuesto que, absolutamente disconforme con este fallo, Ekmejian lo intenta nuevamente. Y ese es el fallo en el programa de Gerardo Sofovich, en donde cortaban una manzanita y qué sé yo. Hay un escritor, Asís, que creo que todavía vive, que un día en un reportaje que le hacen en el programa, habla en contra de ciertos valores religiosos que Ekmejian tenía. Y entonces Ekmejian nuevamente se presenta ante la justicia y pide su derecho a réplica. Pide 10 minutos, 15 minutos en el programa de Sofovich para dejar en claro su opinión sobre esas cuestiones religiosas que habían sido de alguna manera maltratadas por esta persona que había participado, este escritor. Y en este caso, y ese es el famosísimo caso Ekmejian con Sofovich, la Corte Suprema finalmente, porque tuvo que llegar a la Corte, porque el resto de las instancias seguían repitiendo que las normas eran programáticas y que Argentina no tenía ley, porque no tenía ley, entonces los argentinos no teníamos ese derecho. En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que las normas de derechos humanos, pero no lo dijo porque se le ocurrió, lo dijo porque antes lo había dicho la Corte Interamericana. Eso también es muy importante. Dijo que las normas sobre derechos humanos y las normas que constan en la KDH y el resto de los tratados regionales de derechos humanos son operativas. Que si el Estado debe legislar para que la gente pueda ejercer el derecho y no lo hace, incurre en responsabilidad por omisión. No puede el Estado decir: no cumplo porque necesito ley, y no hay ley porque yo no la dicto. Entonces, el Estado, a partir de ahí, comienza a responder por acción y por omisión. Las normas de derechos humanos son operativas. ¿Por qué? Por el principio de efectividad. Porque las normas de derechos humanos se hacen para que la gente tenga los derechos, no para que tenga que esperar que el Estado en algún momento de la vida del Congreso legisle. Principio de efectividad. Lo que importa es el ejercicio efectivo, no el derecho reconocido. Las normas de derechos humanos son operativas, no programáticas. Ekmejian con Sofovich, década del 80. ¿Se entendió? Sí, la verdad que sí, ya me cerró todo un poco más, porque es como que me quedó medio en el aire a mí eso de por qué hablaban específicamente del derecho de rectificación o respuesta. Es como que nunca me terminaba de cerrar. La verdad que sí, yo estoy reconforme. Bueno, pero hay muchos otros precedentes, ¿no? Esto de la década del 80, fines de la década del 80. Los precedentes fueron de alguna manera europeos en la década del 60, donde se planteaba lo mismo. Si yo, habitante de un X país, podía o no invocar... Ah, no, porque me apareció acá, seguimos estando acá en el aire, me apareció, no termina, Abril me dijo que no terminaba. No, doctor, se actualiza directamente solo, no se haga problema. Bien. En la década del 60, si yo, ciudadano de un país, podía o no beneficiarme de una norma internacional si el Estado todavía no había legislado. Pero bueno, esa es una cuestión. Normas programáticas son otras, de otro carácter, de otra índole, como por ejemplo normas de integración, normas de derecho de integración, normas comerciales, normas aduaneras, bueno, de otro tipo. Pero las normas de derechos humanos tienen, por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por decisión de la Corte Suprema, las normas son operativas. Eso por si el día de mañana algún juez les dice, bueno, está muy bien lo que ustedes me dicen, el derecho está en un tratado, pero yo no tengo normativa interna. Vamos a lo que habían comentado. Sí, algunos lo llaman, yo con esto sería bastante cuidadoso, algunos lo llaman el principio de no discriminación.
Otros se refieren al derecho a no ser discriminado. En general, nosotros acostumbramos a tratar por igual una tríada, 3 derechos en conjunto. Cuando uno habla de no discriminación, en realidad está hablando de lo que tradicionalmente fue el derecho a la igualdad. Por eso se habla de igualdad y no discriminación, por un lado. Y luego, junto con esos 2 derechos, tratamos a la dignidad. Y por una razón muy simple, porque en principio la no discriminación y la dignidad son diferentes al resto de los derechos, prácticamente a todos. Si yo les dijera, para una eventual futura clase, para la semana que viene, traigan una foto del derecho a trabajar o del derecho a enseñar, ¿qué buscarían? ¿Qué imagen buscarían? A ver, ¿qué se les ocurre? Personas trabajando en algún rubro especial. Y enseñando, ¿qué foto buscarían? Un profesor frente a los alumnos. Bueno, yo al revés, yo fotografiaría, así se dice. Bueno, sacaría una foto a los alumnos, escuchando a alguien que habla o hablando entre ellos. Es facilísimo. Si yo les digo, para la semana que viene o para cuando sea, traigan una foto de dignidad, del derecho a la dignidad, o del derecho a la no discriminación, ¿qué traerían? ¿Una foto de qué? Alguien feliz. Pero eso es muy amplio. Bueno, precisamente, porque yo estoy seguro que con el derecho a trabajar todas las fotitos iban a ser iguales. Algunos tal vez un chico de primaria, o un jardín de infantes, o de secundaria, o universidad, pero iguales. Alguien hablándole al resto, alguien compartiendo algo. Listo. Y trabajando, bueno, podrían diferir si alguien está como yo sentado acá en la computadora o si alguien está con un pico y una pala en la calle. Bueno, trabajo físico o mental. Bueno. Pero cuando hablamos de no discriminación, lo mismo que cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de un derecho, para los que lo quieren llamar derecho, el derecho a no ser discriminado y el derecho a la dignidad, pero básicamente también estamos hablando de una manera en que todos los derechos deben poder ser ejercidos. Todos los derechos deben poder ejercerse en bases de no discriminación y en bases de dignidad. El ejercicio de todo derecho, resumiendo todo lo que dijimos hasta ahora, debe ser digno y no discriminatorio. Por lo tanto, algunos autores, en lugar de llamarlos derechos o principios o lo que fuera, los consideran básicamente como valores de los derechos humanos. La no discriminación y la dignidad. Porque si yo dijera, bueno, bárbaro, en la Facultad de Derecho todos pueden entrar y estudiar, siempre y cuando sean hombres, como durante prácticamente casi toda la historia. La primera egresada argentina es del siglo XX, universitaria. Y lo que le costó, tendrían que leer la historia, porque es fantástica, lo que luchó para poder, y luego peor, porque se recibió de médica, y luego no la dejaban ejercer, porque era mujer. Entonces, obviamente, si yo dijera eso, que todos pueden estudiar en la universidad sin ningún problema, siempre y cuando sean hombres, obviamente el ejercicio de ese derecho no está siendo ejercido ese derecho sobre bases de no discriminación. Lo mismo que si buscara cualquiera de los otros grupos especialmente protegidos por las normas antidiscriminación. Raza, orientación sexual, la mujer, discapacidad, etnia y algunas otras cuestiones por las cuales se discrimina naturalmente o culturalmente se discrimina a la gente. Y al mismo tiempo, si yo les dijera, bueno, bárbaro, todos, no importa, todos pueden entrar en la universidad a estudiar. Y los hago entrar a un lugar en donde si llueve tienen que estar estudiando con un balde al lado y sentados en el piso porque no hay sillas,
y con los vidrios rotos, entonces tienen que estar con camperas y bufanda en invierno, porque si no se engripan. ¿Ese es un ejercicio digno del derecho a la educación? Probablemente no sea discriminatorio, porque todos pueden entrar. Pero, ¿es digno? Y así con el ejercicio de cada uno de los derechos. Piensen en el que fuera. Entonces, siempre tenemos que poder ejercer los derechos sobre bases de no discriminación negativa, ¿no? Y sobre bases de dignidad. Por lo tanto, en general, se llaman el principio de no discriminación por la idea de que todo derecho debe poder ser ejercido de acuerdo a cómo naturalmente debieran darse las cosas, si las culturas, las diferentes culturas, no tuvieran prejuicios. Todos nosotros tenemos prejuicios, y el prejuicio es lo contrario a la igualdad. El prejuicio me lleva a discriminar. Muchas veces no nos damos cuenta de los principios de los prejuicios que tenemos. A veces tenemos prejuicios por cómo habla la otra persona, por cómo viste, por lo que dice, por el color de la piel, por el estatus social, por donde vive. Todos esos son prejuicios que muchas veces ni siquiera lo asumimos como algo malo. Frente a eso, el Estado tiene dos deberes. El primero, de legislar para sancionar todo hecho que considere de discriminación negativa. Es decir, donde a una persona no se le facilita el goce de cierto derecho por alguna razón que tiene que ver con su propio ser. Y por otro, generar acciones o medidas de discriminación positiva. Aquellas personas que histórica, culturalmente, han pertenecido a grupos que hoy consideramos vulnerables, deben poder ser favorecidos para al menos arrancar en pie de igualdad con el resto de la sociedad. Dentro de estas medidas de acción positiva, ¿conocen alguna medida de acción positiva? Al progresar, Bueno, claro. ¿Alguna otra? Y eso nos procrear atañe, también. La educación fíjense, pública no podría ser. nos atañe, sí, pero dentro incluso de la educación pública el Estado tiene que seguir tomando medidas de acción positiva. Nos atañe a todos, a ustedes, a nosotros, es decir, todos los miembros de la comunidad universitaria. Cuando nosotros decimos la universidad es absolutamente abierta, libre, es decir, tenemos que tener en cuenta que mucha gente no va a poder tener esa posibilidad porque no puede pagar un colectivo para ir todos los días a estudiar. O lo que estamos haciendo ahora no lo puede hacer porque no tiene conexión a Internet. U otras situaciones que se dan. Por eso las becas para apuntes, las becas para poder comprar un libro, las becas para transporte, todas esas son medidas de acción positiva. Y alguien podría decir, ¿y por qué a mí no me paga el Estado el transporte? Y porque a lo mejor vos tenés un coche y podés ir todos los días en coche. Y hay gente que no puede pagar un colectivo para ir a cursar. Entonces, ¿está mal que los trate diferentes? No, los está discriminando positivamente. Está realizando acciones concretas el Estado para igualarlos mínimamente. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Otros principios? ¿Algún otro? El principio de progresividad, que iba después de la efectividad, nada que ver ahora, pero... Progresividad. ¿A dónde va aquel? ¿Dónde? ¿En el programa? No, en el programa hablo, que en el programa están en orden como efectividad, progresividad, bueno. Sí, cómo no. Bueno, hay que tener cuidado cuando se habla del principio de progresividad, porque el principio de progresividad lo que dice es algo muy simple, que los derechos humanos deben ser ejercidos
en forma progresiva, en el sentido de la idea liberal de progreso del siglo XIX, que es del progreso material. Es decir, que yo o cualquier persona cada vez puede ejercer el derecho de una manera, ¿cómo decirlo?, patrimonialmente más amplia. Para darles un ejemplo, podría decir, bueno, yo debo poder estudiar cada vez más cosas, es decir, poder estudiar no solo la primaria, sino después la secundaria, poder ir a la universidad y eventualmente, ¿por qué no un posgrado? Y si ese posgrado tiene 1 año, será una especialización, y después podría hacer una maestría y después también el doctorado. O podría acceder a una vivienda en carácter de qué, y a lo mejor el Estado me da un lugar para vivir. Pero después tendré que poder alquilar, y después quiero tener mi casa, quiero ser propietario, pero mi casa es chica y quiero tener una casa más grande, más amplia, con más ambientes. La idea del progreso es la idea del progreso material, básicamente. Y cuando se habla de la progresividad de los derechos, una persona, desde el punto de vista de la buena fe, entiende que los derechos deben ser cada vez más amplios y más profundos en su calidad y en su contenido. Esto así suena lindo, pero desde el punto de vista del Estado, en general, el Estado ha utilizado el principio de progresividad para no cumplir en el tiempo presente las obligaciones que tiene respecto de los derechos. Entonces ahí tenemos una distinción que se hizo tradicionalmente, que hoy está dejada de lado, pero que ustedes seguramente han escuchado, entre derechos de primera y derechos de segunda generación, sin entrar a considerar los de tercera, que están mucho más allá en cuanto al cumplimiento, ¿no? ¿Cuándo voy a tener bueno, Greta, la chica esta, la activista, ¿cuándo voy a tener un mundo libre de contaminación? Bueno, progresivamente, o sea, nunca. Entonces, la distinción que se hizo fue, los derechos de primera generación son derechos absolutos, ¿se tienen o no se tienen? ¿Yo tengo libertad o no tengo? ¿Tengo vida o no? ¿El Estado me garantiza la vida o no? ¿O me mata sin ninguna razón? Lo mismo que la integridad física, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, los derechos de primera generación son blancos o negros, ¿se tienen o no se tienen? En cambio, los derechos de segunda generación, tradicionalmente se dijo que son de desarrollo progresivo. Y acá tenemos las dos caras que explicamos recién. Por un lado dice, bueno, la educación es un desarrollo, es un derecho que progresivamente se va desarrollando. Uno no lo tiene de un día para otro. Ni tampoco puedo decir que lo tengo o no lo tengo. Porque si yo digo, tengo el derecho a la educación, ¿qué estoy diciendo? ¿Que tengo la posibilidad de saber leer y escribir? ¿O puedo llegar hasta... La educación hoy en día es continua, es toda la vida. ¿O puedo llegar hasta el doctorado? Fíjense que con esto estoy diciendo que el Estado puede estar solamente obligado a brindar educación primaria, como fue durante casi siempre en Argentina, o primaria y secundaria, como lo es hoy, pero también está obligado hacia atrás, está obligado a generar guarderías de meses hasta que los chicos tienen escolaridad a los 6 años, ¿o no? Y después, ¿está obligado el Estado a brindar especializaciones 1 año, maestrías 2 años, doctorado, lo que tarde la persona en recibirse, gratis? ¿Está obligado? Bueno, algunos estados, poquitos, dicen que sí, la mayoría no. Instrucción básica, esa es la obligación. Y así con cada uno de los derechos. Entonces, durante la mayor parte del tiempo en que duró esta distinción entre primera y segunda generación de derechos, el Estado, en los informes anuales que presenta en Naciones Unidas y en organismos regionales, de alguna manera decía, no estoy cumpliendo con estos derechos de segunda generación porque son de desarrollo progresivo. Era la excusa bárbara que tenían los estados para decir, bueno, el derecho a la educación este año yo he mantenido el mismo presupuesto, pero hoy en día, como es de desarrollo progresivo, yo espero dentro de 10 años que haya más gente en las escuelas, o poder aumentar el presupuesto. Hoy en día,
la idea del desarrollo progresivo de los derechos es vista solamente, no como una excusa del Estado para no cumplir hoy, pateando para dentro de 5, 10 años o 20, o para el futuro, la obligación que tiene, sino que es vista hoy como una parte del ejercicio que tenemos de los derechos. Cada vez más, en comparación con la etapa anterior de mi vida o de la vida de la sociedad, las personas tienen que poder ejercer los derechos de manera más completa, de manera más profunda. Es la idea de la no regresividad de los derechos. Los derechos humanos siempre van avanzando, no vuelve hacia atrás, no se le recortan avances a la gente que ya ha comenzado a ejercer derechos. El ejemplo, si es que quieren un ejemplo, es el de la pena de muerte. Eso es un ejemplo muy evidente. Aquellos estados que derogan la pena de muerte de sus normas internas no pueden volver a reinstalarla. Pero piensen en todos los avances relativos al género. Un Estado, que son los menos, son muy poquitos en el mundo, pero un Estado que permite el casamiento, la unión civil, o como lo quieran llamar según el Estado, a personas del mismo sexo, se entiende que ya no puede volverse atrás y decir, no, bueno, lo aprobamos, pero ahora el nuevo gobierno va a derogar esta posibilidad. Ya no puede hacerlo. Claro. ¿Y qué pasa con el resto de los estados? Y como los derechos humanos son de desarrollo progresivo, se espera que cada vez más estados vayan permitiendo a personas del mismo sexo poder contraer matrimonio, poder formar una familia y sigan avanzando, poder adoptar tal vez. Lo mismo la situación de la mujer en diferentes sociedades. Entonces, el desarrollo progresivo básicamente se resume, y esto sería la síntesis, en la posibilidad de ejercer cada vez más derechos y de mejor manera, de manera más amplia. Profesor, ¿Alguna ahí en el duda? chat señalan el Perdón, fallo no estaba leyendo. ¿Qué dice? bueno, que ahí en el chat señalan el fallo del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Puede ser que tiene con este principio, ponen. No tengo idea, no sé qué fallo es, no lo vemos nosotros, no Y sé después a qué hay hace. pregunta una chica, ¿el derecho de acceso a la educación gratuita corresponde al principio de progresividad? Un segundito antes de empezar esto. Yo quiero hacer una salvedad, obviamente, que es que, y eso es por respeto al resto de mis colegas, que en cada comisión, obviamente, cada profesor, profesor que está a cargo de cada comisión, obviamente es libre de decidir ver ciertos fallos, sí, ciertos fallos no, de indicar las cuestiones y después evaluar en función de lo que se ha dado o en la clase virtual o en lo que fuera. Eso lo dejo a salvo porque digo, yo algunas cosas obviamente ni las voy a mencionar, o para mí no son importantes y punto, pero es mi punto de vista. Entonces, cada uno, el que cursa en cada comisión, tiene que atenerse a lo que le han comentado la persona que está a cargo de la comisión en la que cursa. Eso lo quiero dejar a salvo. Perdón, me preguntaron ahora. Si el derecho de acceso a la educación gratuita corresponde al principio de progresividad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo creo que sí, o sea que va ampliando el derecho. Sin duda, sin duda. Pero fíjense, el año pasado estuvimos en Brasil, en la Universidad de Brasilia, por un intercambio que está abierto, así que cualquiera de ustedes, bueno, este año no, ahora se pasó para el 2021, pero cualquiera de ustedes como estudiantes puede ir desde una semana a estudiar 4 meses en la Universidad de Brasilia y después que le reconozcan las materias. Eso es fantástico. Estaba ahí y le preguntamos, ¿cómo es el sistema? Bueno, es absolutamente gratis. Hay un comedor, aparte de ser gratis, hay un comedor para los estudiantes que es como al cambio, para que tengan una idea, el año pasado al cambio valía 5 pesos el menú. Y hoy debe estar a 10 el menú, era un menú completo, todos los días.
Y aparte les dan, para la gente que no es de Brasilia, le dan habitación. Tienen habitación, tienen comida, tienen los libros, y no solo en el grado, no solo hasta recibirse de abogados en ese caso, de cualquier otra cosa, sino también el doctorado es gratis. Pueden hacer la maestría y el doctorado gratis. Pero no se pongan contentos, no se pongan contentos. Porque eso, que parecería el paraíso, está reservado a los que aprueban el examen de ingreso, que en números es menos del 10% de los que se presentan. El resto, como pueda, tiene que pagarse, por eso hay tantas, más de 10 universidades en Brasilia, privadas. Tiene que pagarse la universidad privada. Y los que no estudian. Entonces, fíjense, el derecho a la educación es una función básica del Estado en lo básico, en la primaria y en la secundaria, y luego entramos en el gran campo de la universidad, que le cambia la vida a las personas, que hace lo que Alfonsín dijo una vez, que es una definición, jamás leí una definición tan buena de movilidad social. En una conferencia que estaba dando en España, le preguntan, usted habla mucho de la movilidad social argentina, de la sociedad argentina. ¿Cómo podría definirnos la movilidad social? Y Alfonsín dijo, en lugar de entrar en una definición académica, muy simple, que es lo que muchas veces nos pasa. Mi abuelo, el abuelo que había venido de España, de Alfonsín, era analfabeto. Y yo soy presidente de la nación. Entonces, el derecho a la educación, como tantos otros, son de desarrollo progresivo, pero cada estado decide hasta dónde sus habitantes pueden ejercerlo de manera igualitaria. Y después, bueno, empezará a legislar limitando el ejercicio del derecho. Pero se entiende que en toda sociedad, si lo que queremos es que haya justicia social y movilidad social, debe ser entendido como de desarrollo progresivo. Porque si limitamos la posibilidad de que una persona estudie, le estamos limitando la vida. ¿No? La vida. Le decimos, usted no va a poder llegar a más que a esto. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Hola? No estaba viendo si habían puesto algo más, pero no. Para no nos pusieron ninguna otra pregunta en el chat. Bueno. ¿Quieren preguntar algo de lo que han estado leyendo, con independencia de los principios? ¿Alguna otra cuestión que no tengan en claro, que tengan alguna duda sobre cómo resumirlo o lo que fuera? Yo te quería preguntar sobre la democracia en nuestra Constitución. Yo por lo que entendí, es como que lo defiende, o sea, defiende en un sentido formal la democracia, como todas las instituciones, por así decirlo, pero todo lo que es los derechos como tal, cualquier derecho X, es como que no lo defiende. ¿Puede ser que haya entendido bien? No sé si me expliqué. No entendí. Bueno, habrá que ver, siempre se puede expresar un poquito mejor las cosas. Lo primero lo entendí perfecto, lo segundo, como que no defiende los derechos, eso me sonó mal. No es, o sea, dicho Sí, así es no es como así. que... Pero sí, Sí, te escucho. ¿Qué? Miren, a ver, cuando hablamos de la forma elegida por el Estado argentino, bueno, es la representativa republicana y federal, punto. Y bueno, es decir, artículo 1, representativa, artículo 22, es decir, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución, con lo cual tenemos una democracia que es formal y que es deliberativa y que es representativa. Y después, bueno, tenemos la idea del federalismo.
y el republicanismo, es decir, división de poderes, y las provincias tienen su propia constitución sujeta a la Constitución Nacional. Todo eso muy lindo. Ahora, la reforma del 94, o sea, la última reforma, lo que hizo fue de alguna manera alejar al pueblo de cualquier tipo de posibilidad de decisión directa, porque algunos dicen instauró la partidocracia. Es decir, no podemos participar de manera directa de decisiones políticas si no estamos afiliados a un partido político. Entonces ahí tenemos artículo 36 en adelante, que habla de la necesariedad, la esencialidad de los partidos políticos para la representación política. Eso, bueno, fue bienvenido por algunos, criticados por otros, pero el tema es así. Ustedes pueden ser muy populares, pueden tener muchos amigos, pero no se van a poder presentar en las elecciones del pueblo como candidatos a intendente o concejales si no lo es a través de un partido político, de los existentes o si crean ustedes. Eso por un lado. Pero, al mismo tiempo, la época en la que vivimos es una época en donde la gente quiere expresarse, puede expresarse, es fácil saber cómo se expresa, tenemos montones de redes para tener posibilidades de conocimiento instantáneo de qué es lo que quiere la gente. Y entonces la Constitución en el 94 aceptó, y eso fueron dentro de los nuevos derechos y garantías, bueno, ciertas formas de participación semidirecta, que son los artículos 39 y 40. Ahora, todo eso sigue estando muy lindo si lo vemos de manera aséptica, es decir, desde otra galaxia, leemos la Constitución y decimos, bueno, muy bien, el pueblo, si bien participa a través de los partidos, tiene la posibilidad de participar de manera directa en la consulta popular, en el referéndum, está muy bien. Ahora, ¿cuántas veces se llamó, según lo que dice la Constitución, artículos 29 y 40, a referéndum o a consulta popular? ¿Vinculante o no? No importa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas creen? Desde el 94 hasta el 2020. 26 años, más de la edad que tienen ustedes. ¿Cuántas veces se llamó? 0. 0. La nota que nadie quiere tener. 0. Entonces, ¿cómo es la democracia? Y bueno, la democracia es, volvemos a repetir, artículo 1, artículo 22, y bla, 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 y artículo 36 en adelante. Y básicamente es una democracia que de alguna manera restringe la participación directa de las personas y limita mucho la participación semidirecta. Y por estas cuestiones de la limitación de la democracia directa y la restricción de la democracia semidirecta, no hay consulta, no hay plebiscito, no hay referéndum, no hay nada. Es decir, lo hay pero no se lo convoca. Debido a eso es que tenemos lo que sufrimos todos los días, o sufríamos antes de la pandemia, que son los cronogramas de cortes. Es decir, las demostraciones populares de descontento, de reclamo, de lo que fuera, tratan de canalizarse de alguna manera. Y esa manera a veces es legal y a veces está en una situación oscura, gris. Desde el 2001 en adelante, la gente salió a la calle. Y desde ese año, desde fines del 2001 que salió la gente a la calle, no ha regresado a sus hogares. Las manifestaciones siguen siendo en la calle, los reclamos siguen siendo reclamos de presión, carpas, demostraciones, cortes de ruta, de lo que fuera, toma de edificios públicos, porque muchas veces los medios absolutamente legales previstos, bueno, son desestimados, no los usa el Estado. Y entonces, de alguna manera, la gente se expresa. Doctor, ahí en el chat le hacían una pregunta respecto al principio pro homine. A ver si podía dar una definición. Sí. Igual el principio pro homine ya ha sido dejado atrás por el principio pro persona, que es más amplio. Porque pro homine, más allá de mencionar al hombre, pero al hombre en general, ¿no? Hombre, mujer, niño, niña, todo, se sigue centrando en el hombre. Y el principio que hace años ya se viene hablando es el que reemplazó al principio pro homine. El programa es viejo, es del 94.
es el principio pro persona, que incluye no solo al hombre, sino a su ecosistema, a todo ser vivo. Entonces es un principio mucho más amplio. ¿Qué es un principio? Y un principio sirve para interpretar el derecho. Lo usan los abogados, lo usan los jueces en las decisiones, y acá es donde, de alguna manera, el principio pro homine, o cualquier principio de esto que estamos hablando, cobra vida. Y para que, vamos a empezar, a mí no me gusta empezar con ejemplos, sino con definiciones, pero con el ejemplo de Vidar Campos lo van a entender muy fácilmente. Durante bastante tiempo, después de la reforma constitucional última del 94, hubo infinidad de escritos, los autores escribían respecto de qué tenía precedencia, qué era jerárquicamente más importante. Si los tratados internacionales de derechos humanos reconocidos en la Constitución, 11 según constaban, 13 al día de hoy porque se agregaron 2, o la propia Constitución Nacional. Y entonces, los constitucionalistas decían que siempre la pirámide de Kelsen y qué sé yo, siempre la Constitución está en el vértice de esa pirámide y es la norma más importante y siempre tiene mayor jerarquía. Y los internacionalistas decíamos lo contrario, decíamos, bueno, a ver, si hay un tratado internacional, en el caso de conflicto, Argentina no puede quitarse de encima la obligación de decir no cumplo con este tratado porque mi norma interna, la Constitución, me lo prohíbe. Porque es como decir, no te pago porque mi señora no quiere, al decirle al vecino. Y pero la obligación la contraje yo con el vecino, y mi esposa no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué? No voy a incumplir y no va a haber responsabilidad. Pero bueno, Vidar Campos, después de 3, 4, 5 años de cientos de artículos mencionando quién estaba arriba de esa pirámide jurídica, dijo algo muy simple, y desde lo que escribió Vidar Campos hasta hoy, eso es lo que se entiende. No hay jerarquía ni de la Constitución ni de los tratados internacionales de derechos humanos. Ambos, la Constitución y los tratados, componen el bloque de constitucionalidad, otra de los conceptos sobre los que hizo hincapié Vidar Campos. El bloque de constitucionalidad es un todo. Se estima que no puede haber conflictos dentro de ese bloque, porque lo que pretenden todas las normas, tanto la Constitución como los tratados, es privilegiar a la persona humana, favorecer la mejor posibilidad que tenga de ejercicio de derechos de la persona humana, no buscan favorecer al Estado. Y entonces, y ahí Vidar Campos terminaba diciendo, si realmente, dice, hasta ahora no ha habido, hasta ahora en la historia, decía Vidar Campos, de los países que también habían adoptado normas de derechos humanos en su constitución, hasta ahora no ha habido ningún conflicto entre tratados de derechos humanos y las constituciones. Pero si lo hubiera, ese conflicto debe ser en cada caso resuelto privilegiando a la persona, decidiendo la mejor solución, sea aquella que me da la Constitución o sea aquella que me da el tratado internacional, que mejor, que más favorezca a la persona, al hombre, en aplicación, decía en ese momento Vidal Campos, del principio pro homine. En ese momento todavía no existía el principio pro persona y todavía no era tan importante como es hoy la cuestión ambiental. Entonces, principio pro homine, resuelvo como juez o presento mis alegaciones como abogado, tratando de favorecer con la norma que quiero aplicar, que quiero que se aplique, y con la solución del caso a la persona humana. Hoy en día, a la persona en general, a todo ser vivo. ¿Está? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ahí tiene otra pregunta en el chat de una compañera que hace referencia a que no le quedó muy claro la inconstitucionalidad de los indultos a los integrantes de las juntas militares. Inconstitucionalidad. Indultos. Bueno, eso es todo un tema. Eso es un tema que es un tema que duró más de 20 años en Argentina. Tiene que ver con hoy en día, ¿no? Porque en ese momento no existía ni siquiera el concepto, tiene que ver con la justicia de transición. Vamos a hacerlo chiquito, porque en realidad esto puede ser para una clase o para dos.
Acá hay un tema. Las facultades de amnistía e indulto, que difieren entre sí respecto de a quién van dirigidas, si son individuales o generales, si se refieren a causas penales en curso o a condenas ya juzgadas, es decir, a condenas ya que están basadas en la autoridad de cosa juzgada. Tanto la facultad de indulto como de amnistía son facultades que tradicionalmente tuvieron los reyes. Las películas inglesas donde un varón se pelea contra el rey finalmente, después de la sentencia que tiene de muerte, el rey es el último que va a decidir si lo matan o no. Y esa idea de que los reyes deciden finalmente sobre la vida y la fortuna de las personas pasa a los ejecutivos. Por eso, seguimos con las películas, tienen que en Estados Unidos a los condenados a muerte, lo último que pueden hacer es apelar ante el gobernador. Porque el gobernador en ese estado, que contempla la pena de muerte, puede exceptuar a la persona del cumplimiento de la pena. Bien. Entonces, como principio general, toda sanción penal puede ser objeto de indulto o de amnistía, hechas las salvedades entre ambos institutos, como dije al comienzo. Bien. Eso en el derecho penal clásico, pero nadie había previsto en la historia que los nazis iban a matar de la manera en que mataron a tantos millones de personas, 11, 12 millones, 6 de judíos, 6 de diferentes grupos que en ese momento eran objeto del odio nazi. Y a partir de ahí, bueno, el resto de situaciones similares que fueron teniendo nombres, se les fue poniendo nombres, se las llamó genocidio, se las llamó crímenes contra la humanidad, se las llamó crímenes de guerra, o sea, ya se las llamaba desde el siglo XIX. Entonces empezó a haber una corriente, decía, bueno, a ver, la amnistía y el indulto pueden ser hechos para cualquier delito, pero para estos también, para violaciones graves de derechos humanos también, para violaciones graves y masivas de derechos humanos también. Y entonces comenzó, y ya, acá estamos ya en la década del 90, no hace mucho, comenzó ya a afirmarse el principio que no corresponde, y hoy en día directamente no, es nula cualquier amnistía o indulto otorgado a un acusado o condenado por violaciones graves y masivas de derechos humanos, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Pero eso es hoy. En la década del 90, fines del 80, década del 90, Argentina, como tantas cosas en donde fue pionera en materia de derechos humanos, fue pionera en el juicio a las juntas, pero fue pionera en esto también. Argentina decide, a través de su poder ejecutivo, bueno, primero a través del legislativo, junto con el ejecutivo, dictar las leyes de obediencia final, perdón, de punto final y de obediencia debida, son un bloque, ¿no? Sí, ley de punto final, ley de obediencia debida e indultos. Finalmente, el gobierno entrante de Menem dicta los indultos a las personas que ya habían sido condenadas. Y las víctimas y los familiares de las víctimas, en los casos en que las víctimas habían fallecido, presentan una de las primeras grandes denuncias, yo diría la primera gran denuncia, contra Argentina en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisión y Corte Interamericanas. Y en esa denuncia dicen algo muy simple, pero novedosísimo en ese momento, que el indulto no correspondía que fuera otorgado porque estábamos en presencia de violaciones graves y masivas de derechos humanos. En ese momento las calificaban de genocidio y o crímenes de lesa humanidad. Después finalmente terminó dándose que son crímenes de lesa humanidad porque genocidio no contempla razones políticas, hoy en día, ni nunca. Y entonces la Comisión y la Corte condenan a Argentina en el año 91 por el dictado de estas normas, y sobre todo por los indultos. Dicen que son contrarias al sistema interamericano de derechos humanos. Y como con cualquier sentencia de la Corte Interamericana, si el Estado no quiere, no la cumple. Y el Estado argentino desde 1991, vino incumpliendo esa sentencia de la Corte.
donde decía que Argentina tenía que adecuar su legislación para quitar los efectos que habían tenido la ley de obediencia debida, solo respondían los jefes, la ley de punto final, después de una determinada fecha ya no podía iniciarse procesos penales contra los responsables de crímenes de lesa humanidad contra argentinos, y los indultos, la gente que había sido condenada, afuera. Entonces, todo ese sistema solo responden algunos. Los ejecutores directos, los que pegaron el tiro, tiraron a la persona del avión, esos no responden, responden los jefes. No se puede iniciar juicio después de determinada fecha, año 89. Después ya no se puede. Los tribunales ahí están, pero yo no puedo iniciar la demanda, porque tuve un tiempo acotado y después no pude. Y la libertad a los condenados, todo ese sistema debía ser nulificado, dejado sin efecto por Argentina, y tenía que dictar nuevas normas permitiendo el acceso de las víctimas a la justicia. Todo eso recién 15, 16, 17 años después, Argentina lo fue de alguna manera cumpliendo. Tanto duró la falta de justicia, la falta de acceso a la justicia. Y de una manera bastante vergonzosa, porque ni siquiera como Estado respondió bien Argentina. Algunos jueces empezaron a declarar, algunos jueces perdidos empezaron a declarar la inconstitucionalidad. Después el Congreso dictó una ley diciendo que anulaba esa ley. Después la Corte finalmente la declaró inconstitucional, y finalmente el Ejecutivo abrió la posibilidad, primero, si durante un largo tiempo que no se podía iniciar juicios, se ideó la estrategia de los juicios por la verdad. No vamos a condenar a nadie, solo queremos saber qué pasó. Y finalmente después el Ejecutivo abrió las puertas para que pudieran iniciarse lo que hoy todavía se sigue desarrollando, los procesos de los tribunales federales de lesa humanidad, en donde todos responden como se debe, no los jefes. En cualquier momento pueden responder, siguen existiendo procesos en curso, y todos los condenados tienen que estar detenidos, como con cualquier condenado. Bueno, eso es un poco la... No sé si contesté específicamente, pero eso es toda la historia. De repente esto es un pequeño punto, la inconstitucionalidad de los indultos. Fueron peor que inconstitucionales. Fueron contrarios al sistema de derechos humanos de toda América. ¿Alguna pregunta más? No, doctor, por ahora no hay ninguna pregunta más en el chat. No sé si algún otro compañero quiere hacer alguna pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Bueno, no se olviden, gracias Andrea, no se olviden de que Abril es una gran conductora. Muchas gracias. Bueno, y Listo, bueno, yo los saludo y les deseo que les vaya muy bien en los parciales de ahora, en todas las materias, ¿no? Y bueno, y después ya nos estaremos viendo. ¿Cómo? muchas gracias por tomarse el tiempo de darnos la tutoría. Sí, gracias por la No, por explicación, favor. porque la verdad que vino re bien. Bueno, bárbaro, me alegro entonces. Gracias a ustedes. ¿Tá? Fuerza con la carrera. Chao, hasta luego. Chao.